comunicativo. Podría ser peor. Retomamos con la presidenta del PS, senadora Paulina Bodanovich, para hablar precisamente de estos cursos, de esta situación también que nuevamente ha generado mucha polémica en el día de hoy. ¿Cómo está, Paulina? Hola, Julio César, muy bien, gracias. Gracias, senadora, por conversar con nosotros. Bueno, primero, ¿qué te parece toda esta situación que se produce a partir de los dichos del ministro, a partir de lo que pasa en cultura, a partir de también lo que pone en la mesa el Contralor? Mira, lo primero que quiero decir, porque también escuché algunas de las opiniones que les llegan a ustedes, es que nosotros como Partido Socialista no vamos a justificar bajo ningún respecto ni bajo ninguna condición los hechos graves de corrupción que hemos conocido. Por lo tanto, esto de la falta de capacitación, en ningún caso yo lo considero ni una atenuante, ni una, justificación de los hechos. Solamente creo que el ministro lo ha puesto en un contexto de decir que falta, además, conocimiento muchas veces de lo complejo que es el Estado, de la forma en que se hace, porque este tema de las transferencias a privados, lo ha dicho el Contralor General de la República, por ejemplo, no tiene una ley marco. ¿Cómo se hacen esas transferencias? Que se hacen en muchos ministerios por distintos motivos, al Sename, en materia de salud, en materia de cultura o de vivienda, como hemos visto, ¿no? Entonces, nosotros desde el Senado hemos abordado esto, presentamos un proyecto con otros senadores para terminar con estas transferencias directas, y en ese contexto el Contralor expuso, y realmente es bien sorprendente la poca institucionalidad que tenemos para esto, el poco control y, por supuesto, también la falta de capacitación, porque hay normas que son evidentes, que son conocidas, o que hay un fin que uno no debiera desatender. O sea, nadie entra al Estado o nadie debe entrar al Estado para lucrar con eso. Pero, por ejemplo, las normas de inhabilidades, a veces las personas no las conocen, no conocen los periodos por los cuales existen inhabilidades. Y yo creo que ahí hay una tarea que evidentemente hay que reforzar. A ver, mucho se habla, la gente dice, bueno, ¿cómo hacer cursos para ser pro? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo la subsecretaria de Cultura no va a saber lo que está bien, lo que está mal? Hay ahí también un poquito de distancia de la gente por entender que también hay mucho de sentido común que acá no se ha aplicado, ¿no? Claro, es que una cosa es el sentido común y otra cosa son las leyes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener un sistema, así como cuando tú entras a trabajar a una empresa y te dicen cuál es la descripción de tu cargo, cuál es todo lo que corresponde y no corresponde que se haga, cuál es el horario, etcétera. También en los altos cargos del Estado, y no solo en los ministerios y secretarías, en las jefaturas de área, en los directorios, etcétera, porque hay normas, y particularmente las de inhabilidades, que están dispersas en distintos cuerpos legales. Por lo tanto, o la misma norma de compras públicas, por ejemplo, los subsecretarios son los jefes de servicios, tienen que cumplir con la norma de compras públicas y tienen que confiar en lo que le digan sus asesores, porque no necesariamente el subsecretario es abogado para conocer aquellas normas. De manera tal que ahí tú tienes una complejidad, y por eso el ministro también aludía ayer a que es muy importante que quienes tienen estos cargos se asesoren por buenos jefes jurídicos, por buenos auditores que hagan un seguimiento y un control preventivo y también post a la firma. Bueno, hay una inquietud de la gente que tiene que ver con la ilegalidad versus la legitimidad, ¿no? Yo creo que por eso también esa conversación es interesante, ¿no? La de las fundaciones, la de los convenios, la de los traspasos directos, ¿no es cierto? Aquí hay un grupo de personas que se ha aprovechado de su cargo, de su militancia, de sus amistades, para buscarle, ¿no es cierto?, el lado, para llegar a estos convenios o a estos depósitos, y no, finalmente capaz que cuando se tome esto de parte de la Fiscalía no sean delitos. Bueno, eso es lo que tiene que establecer la investigación, y por eso nosotros hemos sido bastante persistentes en pedirle a la Fiscalía Nacional, al Ministerio Público, que haga un trabajo exhaustivo
pero también con cierta rapidez. No puede ocurrir que en Chile los juicios demoren 6 u 8 años sin que se conozcan las verdaderas implicancias, las verdaderas responsabilidades y sin que se establezcan las penas para aquello. Aquí se ha hablado de distintos tipos de delitos y tenemos que saber si efectivamente existen delitos o existen faltas administrativas que sean sancionadas de otra manera y si existió perjuicio al fisco o no. Todavía eso no está establecido. Por lo tanto, es necesario para recuperar la fe pública que esto se esclarezca de la manera más pronta posible. Senadora, ¿y ustedes cómo van a apurar ese bote, ese barco? Bueno, nosotros al menos desde el Congreso estamos buscando apurar ciertas normas que están en tramitación. Ahora mismo yo he salido de la Comisión de Seguridad Pública, por ejemplo, donde estamos revisando la normativa de los guardias privados. Mira algo que probablemente por años se pensó que era algo menor y mira el efecto que ha tenido estos guardias, de los cuales se hacen mucho chiste y que todos nos hemos reído, pero que la verdad es bastante vergonzoso y grave que guardias de un ministerio hayan podido caer en este cuento del tío, y que también es algo que tiene que investigar la justicia. ¿Y sabes cuántos años lleva este proyecto, Julio César, en tramitación en el Congreso? 13 años. Entonces, eso es vergonzoso. Nosotros ahora le estamos dando urgencia, estamos tramitando este proyecto donde estamos introduciendo más requisitos, porque hoy día cualquier persona puede ser guardia, cualquiera. Incluso aquellos que hayan sido condenados y de acuerdo a una norma que existe un decreto para borrar antecedentes penales, los pueden haber borrado. Es decir, personas con antecedentes penales hoy día pueden ser guardias de un supermercado, de una farmacia o de un ministerio. Y eso no puede seguir ocurriendo. Este proyecto lo estábamos tramitando de antes de que ocurriera el robo del ministerio, pero lo pongo en contexto para que veas que hay temáticas que a veces no se dan por relevante y que de un minuto al otro sí adquieren una importancia. Y respecto a los fraudes o a las defraudaciones que hemos conocido, también buscar la fórmula de terminar con estas transferencias directas. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley porque estimamos que aquellas transferencias pueden quedar supeditadas solamente a casos más graves, a casos graves en el sentido de la urgencia. Entendamos un terremoto, una inundación, como suele pasar en nuestro país, pero no que sea la regularidad de entregarle fondos a privados para que hagan actividades que son del corazón de la actividad pública. Y más aún cuando se trata de los más desamparados, como es el caso de los campamentos. Porque entonces quiere decir que el Estado funciona para un cierto tipo de ciudadanos y el Estado delega en otros para otro tipo de ciudadanos. Tenemos ciudadanos de primera y de segunda categoría y eso no puede ser. Bueno, le agradecemos, senadora. Le damos un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Julio César. Muy buenas tardes. Que esté bien. Ahí estaba la senadora del PS. Creo que el problema es más grave que eso, ¿eh? Porque hay gente que tiene fundaciones y sí le piden de todo. Y no les permiten que tengan otro rubro. Y por supuesto que les piden que tengan una antigüedad adecuada. Entonces aquí también hay un grupo de personas que se ha aprovechado, ¿no es cierto?, de los amigos, de las conexiones que tiene, de pertenecer a un partido político, de pertenecer al gobierno. Entonces no solamente es la acción, sino que hay una forma de actuar que tiene que ver con un abuso, que finalmente es corrupción, pero es un abuso. Porque si uno le pregunta a una fundación pequeña, le dice, no, me piden la boleta de garantía, no, yo tengo que tener más de 10 años de experiencia en esto. Entonces tienen un trato completamente diferente al de todos estos tipos que arman una fundación y en 3 días, 4 días están sacando plata. Una locura.